Bueno, si les parece, hablemos del Brexit, de la futura salida del Reino Unido de la Unión Europea, que no está frenando, ¿no?, las inversiones británicas en la Costa del Sol. Ahora mismo se está proyectando allí, en esa zona, la construcción de 600 apartamentos de lujo en la localidad de Ojén. Es un macroproyecto inmobiliario, una inversión de 250 millones y además también tenemos a la cadena británica Intu, que va a construir ahí en Torremolinos, en la Costa del Sol, el mayor centro comercial y de ocio de toda Andalucía. Nuestra compañera Toñi Portillo lo ha comprobado. Inversores británicos han clavado su mirada en la Costa del Sol y ya tienen sus grúas trabajando. Bienvenidos a Palo Alto, Ojén. Los promotores británicos no tienen miedo al Brexit. Prueba de ello es lo que van a construir aquí en Ojén. Alcalde, hola. Buenos días. Buenos días. Esta bandera significa que van a construir aquí en Ojén. Sí, por suerte tenemos una promoción de calidad importante en el municipio donde se va a empezar a construir, a mover el sector de la construcción y por suerte pues generará empleo para nuestro municipio. Inversores británicos que van a dejar aquí mucho dinero en el pueblo. Sí, la promoción tiene un valor aproximadamente de ejecución total de 250 millones de euros y nosotros encantados de que se pueda hacer una inversión de este tipo y sobre todo una inversión de calidad, con pisos y viviendas de calidad, que significará un antes y un después para nuestro municipio. El grupo inversor británico, nosotros le damos la bienvenida a cualquier inversor al municipio y por supuesto una inversión de calidad de este tipo creo que es importante no solo para nuestro municipio, sino para toda la Costa del Sol, para la reactivación un poco de la construcción. Un saludo. Tenemos también a un inversor, a Matías Villarroel se llama, es director general de Round Hill Capital en España, el grupo inversor que proyecta la construcción de esos apartamentos de lujo en Ojén. Muy buenos días, señor Villarroel. Muy buenos días, Sandra. Feliz año. Feliz año, eso sobre todo, lo primero. ¿Cuántos apartamentos van a construir ustedes? Son unas 600 unidades entre apartamentos, villas. 600 apartamentos y villas, ¿no? ¿Y eso cuántos puestos de trabajo son, aproximadamente? Es difícil calcularlo eso porque la verdad es que el sur de España vive del turismo y de la construcción. Entonces, una vez que se inicia un proyecto de esta categoría, pues genera muchos empleos indirectos. O sea, aunque la misma obra puede que tenga 500 puestos, 200 puestos, depende en cuántas fases se haga, los puestos indirectos, o sea, el empleo indirecto de servicios, de decoración, hasta los taxis, o sea, toda la industria de la costa se empieza a activar con proyectos de esta magnitud. Y para que nos hagamos una idea, señor Villarroel, un apartamento más o menos, ¿cuánto puede costar? Los apartamentos empezaron, los precios iniciales fueron 370.000 euros y fluctúan entre 400 y 800.000 euros. 400 y 800.000 euros, no al alcance de todos los bolsillos, por supuesto. Bueno, a la espera de que se concreten ya las condiciones del Brexit, ustedes se han puesto ya manos a la obra. ¿Y si luego las condiciones son perjudiciales? ¿A qué precio venderían sus apartamentos de lujo? Bueno, la relación del inversor británico con la Costa del Sol viene de muchas generaciones y ha pasado por muchos baches. El Brexit nosotros lo vemos como un bache temporal que a mediano plazo no va a tener el efecto que la gente está ahora prediciendo. Entonces, como inversores que nos enfocamos en los fundamentos económicos, y los fundamentos económicos de España no han cambiado por el Brexit. ¿Por qué piensa usted que el Brexit no ha afectado tanto como podría esperarse, ¿no?, en esa zona, en la Costa del Sol? Bueno, el efecto inmediato se hizo notar. Los compradores británicos han tenido estos últimos 6 meses una actitud de ver y esperar qué pasa. No ha habido tantos compradores como en el pasado, pero pensamos que eso
en el año que está entrando ahora va a cambiar notablemente. Ya se ven los británicos llamando y haciendo, o sea, coordinando visitas y demás. O sea, yo creo que este año se va a ver mucho más compra una vez que haya más claridad política y más certidumbre con respecto también a la moneda, porque la moneda ha pegado unas fluctuaciones bastante violentas estos últimos meses, pero se va a estabilizar. Y una vez que esos dos factores, la volatilidad baje y haya un poquito más de claridad política, los británicos van a volver fuertemente y van a ser líderes en la compra en la Costa del Sol, como siempre han sido ya muchas generaciones. Señor Villarroel, una última pregunta de Iván Redondo. Simplemente yo estoy de acuerdo con el planteamiento que estaba exponiendo, pero quiero recordar a todo el mundo que Theresa May, la primera ministra, a finales del mes de marzo, y esto también es una hipótesis de este año que hay que manejar, tiene pensado darle al botón de salida, que es el artículo 50 del Tratado de Roma, y eso ya se espera que va a suponer una gran bajada de inversiones de Reino Unido, al menos temporalmente. No digo que no se pueda recuperar a finales de año, pero que sepamos a finales de marzo ahí va a haber un obús donde las bolsas lo notarán y también la economía. Sí, bueno, para entender el impacto real que está teniendo el Brexit, o sea, tenemos que partir de la base de que no estaban en el euro. O sea, ha sido una salida de la Unión Europea, pero no de... O sea, ellos han tenido siempre su moneda y entonces digamos que el trauma ha sido mucho menor, ¿no? Mucho menor, efectivamente, claro. No es lo mismo. Lo que pasa es que sí que había un miedo de estado de ánimo o de sensación de que se iba a disolver la Unión Europea de pronto y nada más lejos de la realidad. Nosotros estamos ahora mismo, el euro está con los tipos de interés del Banco Central Europeo en un 0%, estamos prácticamente en paridad con el dólar, está en un buen momento para que una libra, pues sí que ha sufrido muchas fluctuaciones, pero que una libra apueste por la inversión aquí. El Brexit es perfectamente compatible con la Costa del Sol, como estamos viendo y constatando. Claro. Muchísimas gracias, señor Villarroel, por atendernos. Enhorabuena por lo bien que le va. Muchas gracias. Y también nos alegramos nosotros porque supone efectivamente esa inversión, muchos puestos de trabajo aquí en España y en una zona como la Costa del Sol que lo necesita. Muy buenos días y feliz año de nuevo. Muchas gracias, igualmente.